Las noticias de hoy en Estados Unidos. El Washington Post destaca como su noticia más importante en el día de hoy. La Cámara de Representantes vota para expulsar a la representante Marjorie Taylor Greene de dos de las comisiones donde la habían incluido. La representante Greene renunció a algunas de sus observaciones más importantes que le han traído tanto inconveniente. Reconoció como un error haber afirmado que los ataques del 9 de septiembre del 2001 eran falsos. Reconoció que eso sí pasó de verdad y reconoció que las balaceras en los institutos de secundaria y los colegios de primaria en Estados Unidos sí fueron reales. Ella había dicho que no, que todo eso era una patraña montada por los liberales que querían prohibir el uso de armas, lo cual hizo que muchos se indignaran y votaran en contra, reclamaran como una persona que tenía esta posición frente a un problema con los niños y jóvenes estuviera precisamente en la Comisión de Educación. Me llama mucho la atención y es que entre los votantes en contra de la señora Greene hubo 11 votos republicanos. Entre esos 11 votos republicanos, 3 prominentes votos de Florida. Carlos Jiménez, el que fuera alcalde de Miami-Dade, ahora representante republicano en Washington, por Florida, votó por la expulsión de la señora Taylor Greene. Asimismo, la polémica María Elvira Salazar, también de ascendencia cubana, votó contra Major Taylor Greene y con la misma Mario Díaz Balart. 3 prominentes dirigentes republicanos de Florida pues votaron por la expulsión de Marjorie Taylor Greene de las comisiones en las que estaba incluida, especialmente la de educación. También destaca el Washington Post que el presidente Biden replantea la estrategia en la política exterior y replantea las alianzas. Entre estas, pues decide que no van a seguir apoyando a Arabia Saudí en el conflicto de Yemen. A esto dedica su gran titular en esta mañana, The New York Times. Biden corta el apoyo a los sauditas en la guerra de Yemen y hace serias advertencias a Rusia. Así está revirtiendo, pues, las políticas de su antecesor, Donald Trump. Leo acá la información. El presidente Biden anunció que Estados Unidos dejará de respaldar una ofensiva militar saudí en Yemen, que ha profundizado el sufrimiento en el país más pobre de la península arábiga, diciendo que la medida pretende restaurar el énfasis de Washington en la diplomacia, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Esta guerra tiene que terminar, dijo Biden a los diplomáticos en su primera visita al Departamento de Estado como presidente, y denunció que el conflicto ha creado una catástrofe humanitaria y estratégica. La modificación de políticas hacia Yemen forma parte de una serie de pasos que Biden esbozó ayer y que dijo representan una corrección en el rumbo de la política exterior de Estados Unidos. Eso después de que el presidente Donald Trump y muchos gobiernos republicanos y demócratas antes del suyo con frecuencia respaldaron a líderes autoritarios en el extranjero en nombre de la estabilidad. Y así como el presidente elimina el apoyo militar a Arabia Saudí en Yemen, revierte otra orden de Trump y decide que las fuerzas americanas permanezcan en Alemania. El presidente Joe Biden detuvo formalmente el retiro de tropas estadounidenses de Alemania que fue ordenado el año pasado por el gobierno de Donald Trump, aunque en la práctica no había comenzado. En declaraciones vertidas en el Departamento de Estado, el presidente Biden dijo que el retiro de los soldados será suspendido
hasta que el secretario de Defensa Lloyd Austin haga una evaluación de la presencia militar de Estados Unidos en todo el mundo. Austin señaló: el presidente Biden se asegurará de que nuestra huella militar esté correctamente en línea con nuestra política exterior y nuestras prioridades de seguridad nacional. Mientras el presidente Trump dice que no va a testificar la próxima semana en el juicio político, el impeachment en el Senado, representantes demócratas solicitaron al expresidente Donald Trump que testifique bajo juramento durante su juicio en el Senado, desafiándolo a responder al cargo de que incitó a una violenta turba para irrumpir en el Capitolio. Pero un asesor de Trump dijo que el exmandatario no testificará. Aunque los demócratas podrían no tener la autoridad para obligar a Trump a testificar, la solicitud es parte de los intentos demócratas de poner los violentos eventos del 6 de enero en el registro para la historia y exigirle a Trump cuenta por sus palabras. Los demócratas podrán utilizar en su contra el rechazo a testificar a medida que argumentan que el exmandatario ha evadido la responsabilidad por sus acciones. Otras decisiones importantes. Billings, Montana. Una jueza federal afirmó que el gobierno de Donald Trump minimizó los impactos climáticos y otros costos ambientales al permitir la expansión de una mina de carbón en la frontera entre Montana y Wyoming, en un caso que podría mostrar hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno del presidente Joe Biden para deshacer las decisiones de su predecesor. La juez de distrito Susan Waters dijo que durante el gobierno de Trump, el Departamento del Interior autorizó una expansión de 2 millas cuadradas de la mina Spring Creek en Montana, con lo que permitió la extracción de 85 millones de toneladas de carbón. Waters dijo en su fallo que los funcionarios no analizaron completamente cómo la quema del carbón contribuiría al cambio climático, algo conocido como el costo social del carbono, un concepto que asigna un valor monetario a cada tonelada emitida de gases de invernadero. Y en materia migratoria, tenemos acá lo siguiente. Ahora se me ha perdido. A ver. Los senadores reviven proyecto de ley Dream Act que incluye la ciudadanía para los Dreamers. 2 exintegrantes del denominado Grupo de los 8, que en el 2013 redactó y aprobó un plan de reforma migratoria, revivieron ayer un viejo proyecto que, de ser aprobado por el Congreso, legalizaría a por lo menos 2 millones de Dreamers. Se trata de los senadores Dick Durbin, demócrata por Illinois, y Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur. Estas, pues, las principales informaciones de los Estados Unidos, cuando el reloj indica que son las 7:17 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo la primera página virtual del diario El Nacional. Magra en noticias, si se puede decir. Como noticia más importante, detuvieron al presunto violador de la joven venezolana en Argentina. Irineo Garzón Martínez deberá esperar el juicio preso. El presunto agresor de la joven de 18 años de edad fue detenido ayer luego de que la justicia argentina determinara que había que encarcelarlo. En la audiencia, los jueces Pablo Lucero y Magdalena Laíño votaron a favor, mientras que Jorge Rimoldi lo hizo en contra. La fiscal Silvana Rusi y los abogados defensores habían apelado a la decisión de la jueza Karina Zucconi. Es un paso muy importante para el avance de este proceso, dijo Pablo Baqué, el abogado defensor de la venezolana. Garzón Martínez es acusado de abuso sexual agravado con acceso carnal. Viste que sí se puede. Dios no nos abandonó nunca. Lo logramos, hija. Eso dijo la madre Thaís Campos en un video colgado en su cuenta de Instagram que se hizo viral. Abrazaba a su hija llorando emocionada.
Al lado de esta información, cómo superar el cáncer en un país arruinado. La Sociedad Anticancerosa de Venezuela conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer en medio de una crisis que afecta considerablemente los precios de consultas y tratamientos. Los ciclos de radioterapia superan ampliamente los $2.000. Los casos más frecuentes son los de cáncer de cuello uterino, de mama, colon y estómago, dijo Fernando Gómez, director de la Sociedad Anticancerosa, citado por la prensa de Lara. Muchos de los afectados deben hacer frente haciendo rifas y vendiendo sus pertenencias a precios irrisorios, porque los seguros médicos difícilmente pueden costear los tratamientos. Y hay aquí una nota, dice, oposición venezolana viajará a Estados Unidos para hablar con Biden, pero no se especifica cuál oposición, habida cuenta que ahora en Venezuela hay todo tipo de oposiciones. En fin, leo en Crónica.1, Distrito Capital encabeza el reporte de 460 nuevos casos de COVID-19. En las últimas 24 horas se registraron 7 nuevas muertes por COVID, una mujer y 6 hombres. Hasta la fecha reporta 1.216 decesos por el virus, pero estas son las cifras que presenta Delcy Rodríguez, que usted sabrá si las cree o no. Por otra parte, también en Crónica.1, el déficit de alimentos y la desigualdad en Venezuela se ven en los platos de comida. En 2020 hubo 2 millones de toneladas de alimentos más que en 2019, aunque sigue siendo insuficiente, pues si se recuperara el poder adquisitivo habría escasez. El papel del Estado en la disposición se redujo a 9,8%. El déficit de alimentos fue más marcado en Guayana y Oriente debido a la falta de combustible. Un estudio hecho por la ONG Ciudadanía en Acción reveló que en 2020 hubo déficit de alimentos en todos los rubros, a excepción de los cereales, para un déficit general promedio de 66%, comparado con la dieta prototipo sociohistórica requerida, es decir, de no ser por la caída del consumo y el poco poder adquisitivo de la mayoría de la población, Venezuela estaría en periodo de desabastecimiento. En el año, Venezuela contó con un total de más de 5 millones de toneladas métricas de alimentos, a razón de un promedio de 449.586 toneladas mensuales. Los rubros con menos disposición en los anaqueles y puntos de venta de comida fueron frutas, carnes, grasas visibles. Tal disparidad y falta de alimentos se vio reflejada en el cambio de la dieta del venezolano, que hasta 2014 era diversa y balanceada, con proporciones similares de cereales, carnes y frutas, pero que actualmente tiene una composición promedio de al menos 40% de cereales, harinas, arroz, pasta, entre otros, por ser los más accesibles para gran parte de los venezolanos, según la ONG que hizo el estudio Ciudadanía en Acción. Dice el economista petrolero Rafael Quirós, Venezuela dependerá de gasolina importada por lo menos todo este año. ¡Qué vergüenza! Esto lo leo en Analítica. Hasta la semana pasada, Venezuela estaba produciendo 75.000 barriles diarios de gasolina, que son insuficientes para cubrir la demanda interna, según las cifras de Quirós. El economista petrolero señala que las carencias que se seguirán por lo menos este año importando gasolina, porque no hay forma de que produzcamos los combustibles de forma autónoma. Y la oposición aceptaría que Maduro utilice los activos en el Reino Unido para adquirir vacunas contra el COVID-19. Esto lo ha anunciado Julio Borges. Dice Borges: si el dinero se utilizara para vacunar a los venezolanos, bienvenido sea. Ahora, hay que asegurar que sea para vacunar a los venezolanos y no para seguir en los bolsillos de Maduro. Cita textual para Julio Borges. Este es un ejemplo muy concreto, muy bueno y muy positivo de que ese dinero podría ir a beneficio de los venezolanos si va marcado, si es un dinero marcado para las vacunas, por ejemplo, que es un tema urgente, real y un tema de carne y hueso, dijo Borges en Colombia. La administración de Maduro y la oposición se disputan el control sobre los activos de Venezuela depositados en el Reino Unido, entre ellos 31 lingotes de oro en el Banco de Inglaterra, en un litigio que en los próximos meses llegará al Tribunal Supremo británico.
Bien, estas son las noticias más importantes que nos llegan de Venezuela. El reloj indica en este momento las 7:23 de la mañana, acá en Día a Día. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, viernes 5 de febrero. Vamos a comenzar en la ciudad de Chicago con el analista político Tony Rosado. Con él vamos a abordar las directrices importantes en materia internacional y militar por parte de Joe Biden, el retiro de la ayuda militar a Arabia Saudí en la guerra con el Yemen, el revertir la decisión de Trump de sacar a las tropas americanas de Alemania. Además de esto, la postura que habrá de mantener y ha mantenido frente a lo que llama el autoritarismo tanto de China como de Rusia. De Chicago vamos a ir a la población de Colchane, en Chile. Una crisis humanitaria desbordada a pequeños pueblos del norte de Chile por la masiva llegada de migrantes venezolanos. Autoridades de pequeñas comunas fronterizas del norte de Chile exigen la intervención urgente del gobierno por encontrarse saturadas. Denuncian desabastecimiento, tomas de viviendas para refugio de los indocumentados y nulo control de las policías. Colchane se nos presenta acá como una comuna, ni siquiera llega a pueblo, pero está desbordada por la presencia de los migrantes venezolanos. Hablaremos entonces con el alcalde de Colchana. De Colchana vamos a ir a la ciudad de Washington para hablar con el periodista de Associated Press, Eric Tucker. Vamos con él a tocar dos temas importantes. La situación de Trump, que se niega a testificar en el juicio político de la semana que viene, y lo ocurrido ayer en la Cámara de Representantes, donde la radical republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, fue expulsada de las comisiones en las que estaba incluida. Esto con 11 votos republicanos, de ellos 3 votos de importantes representantes de Florida, Carlos Jiménez y Díaz Balart, y se me fue el nombre de la señora. Dios, se va a molestar conmigo si ve que no la recuerdo. Dios mío, ¿cómo se me ocurre a mí, siendo ella tan importante acá en María Elvira Salazar? Perdón, María Elvira. De la ciudad de Washington vamos a ir a la ciudad de Buenos Aires. Allí vamos a conversar con el periodista Gabriel Bastidas a propósito de la detención de Irineo Garzón Martínez, el presunto violador de la joven venezolana. Veremos qué ocurre de allí en adelante. De Buenos Aires vamos a ir a Miami, donde está el periodista de BBC, Guillermo Olmo. Olmo había publicado un trabajo sobre lo siguiente: el plan de Maduro para llenar de dólares los bancos de Venezuela. Venezuela da un paso más hacia la dolarización de facto. Después de años de estricto control de cambios y de sanciones a quienes cambiaran dólares en el mercado paralelo, Maduro anunció que los bancos venezolanos podrán empezar a recibir depósitos en divisas y facilitar su uso para el pago de bienes y servicios. Y vamos a cerrar nuestra agenda de hoy en la ciudad de Quito, con Elías Levy, director de la agencia EFE en Ecuador. Finaliza la campaña electoral. El domingo vamos a elecciones presidenciales en Ecuador. Por lo visto, la decisión fundamental está entre Andrés Arauz, izquierdista apoyado por Rafael Correa, y el derechista Guillermo Lasso. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, viernes 5 de febrero del año 2021. Y el reloj indica que ya son las 7:28 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. La señora Marjorie Taylor Greene es una radical de derecha. Es una mujer que aupa la violencia. Y digo que aupa la violencia porque en su campaña electoral tenía una pieza de televisión publicitaria donde aparecía ella con un fusil de guerra disparándole a unos blancos en un campo abierto. Unos targets, sí.
Y ella en su discurso decía, así es como hay que eliminar algunas cosas y superar algunas cosas, a balazo limpio. Ella había declarado anteriormente que las balaceras en los institutos educativos en Estados Unidos, especialmente el de Parkland en Florida, eran falsos, habían sido instigados por liberales que querían prohibir el uso de armas. Había declarado también creer en todas las teorías de la conspiración QAnon y había dicho, por ejemplo, que nunca un avión se estrelló en el Pentágono el 9 de septiembre del 2001. La habían incluido en las comisiones de salud y de educación en la Cámara de Representantes y todos, hasta los republicanos, pusieron, como se dice coloquialmente, el grito en el cielo. Ayer esto se revirtió y hasta 11 representantes del Partido Republicano votaron porque la expulsaran de allí. La señora Green se retractó de muchas de sus posturas, pero ¿cuán eficaz puede ser una palabra diciendo me retracto, me arrepiento, si en la práctica queda toda la violencia previa? Esto nos dice mucho del espíritu político que está reinando en estos momentos en la ciudad de Washington en particular y en los Estados Unidos en general. Este es el ambiente que tendrá la capital de Estados Unidos, por ejemplo, la semana que viene, cuando se vaya al segundo impeachment contra Donald Trump. ¿Cómo se llegó a un grado de violencia tal en el discurso político generalizado? Ojalá pueda realmente revertirse y la señora Green tenga oportunidad de demostrar palmariamente y en la práctica que ya no aplaude la violencia.